¿Qué tal? Buen mediodía. Bienvenidos a la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana muy corta y con muy poca actividad, pero seguramente preparándose para lo que va a ser unas jornadas intensas la semana siguiente. A mi izquierda me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Bien, tenemos a las 16 una 16 horas. reunión de comisión. Sí, informativa, viene un expositor en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Exactamente, sobre el tema de drogas sintéticas. Y se suspendió la comisión que había a las 14. Sí, era sobre ciencia y técnica. Iban a tratar la situación del CONICET. Títulos del día. Cambios en la Policía Federal. Patricia Bullrich anuncia cambios en un acto encabezado por el presidente. La reforma incluiría facultades excepcionales. Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico se reúne hoy a partir de las 16 con la presencia del doctor Luis García Sigman, coordinador del UNIDOC. Seminario Argentina-ASEAN. Diputados organizó un evento que se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Cámara Baja. Es UNODOC, la organización que en realidad de la que es coordinador, Sigman, que es el doctor que va a estar presente desde las 16 horas en la comisión de... que es una comisión complicada, siempre hubo problemas con el nombre. Y se había que dividir, en realidad. Había que dividir, porque es prevención de adicciones y control del narcotráfico. Claro. Y los temas son distintos. Una cosa es prevenir adicciones, otra cosa es controlar el narcotráfico. De hecho, no sé el tema si drogas sintéticas no es uno de los que por ahí puede llegar a unir las dos cuestiones, ¿no? Sí, ahí pasa que siempre se intenta dar un enfoque más desde la salud pública al tema de la prevención de adicciones, incluso en relación a drogas sintéticas. Habrán leído en algún lugar, hay distintas experiencias de lo que se denomina control de daños, donde, por ejemplo, en fiestas electrónicas y demás, lo que hacen como parte de una prevención es poner puestos donde puedan testear la calidad, ¿no? Porque hemos tenido casos, bueno, aquí Time War, por ejemplo, u otras donde están, digamos, en mal estado y, bueno, le puede provocar hasta la muerte a muchos adolescentes. Eso es una política que se implementa en muchos países de Europa, de hacer este testeo, digamos, o sea, no ir a perseguir al consumidor, sino tratar de testear que lo que consuma sea de mínima calidad. El tema es que la droga sintética también es parte de lo que puede ser una cocina de drogas en el país. Sí. Habitualmente se habla de que Argentina es un país de tránsito, básicamente porque es lo que conviene siendo Argentina, o sea, la gran producción la tenés de materia prima para hacer marihuana y cocaína, la tenés en los países aledaños, se puede producir tranquilamente ahí y hacer un tránsito para trasladarlo de acá a Europa. Esto es lo que habitualmente se habla y siempre está la discusión respecto a si se cocina acá o no. El tema es que la droga sintética sí es fácil de cocinar acá, ¿no? No conozco tantos detalles como para ver esas posibilidades o no. He escuchado respecto, bueno, en Rosario, justamente Mónica Fein, que es la presidenta de la comisión, seguramente puede dar fe, pero se habla de que tiene una elaboración que puede hacerse acá sin un tema de romper la cadena de valor, que es lo que pasa cuando se habla de cocaína y de marihuana, que la cadena de valor se arma a partir de armar el producto en los lugares donde está la materia prima y después que se van pagando peajes, o por lo menos eso es lo que cuentan los investigadores, en las diferentes fuerzas para poder sacar el producto y venderlo afuera. En el caso de la droga sintética, toda esta cadena cambia, ¿no? Claro, sí, bueno, eso sí, es un punto, pero efectivamente, bueno, todo lo que tiene que ver con control del narcotráfico en general siempre tiene un enfoque más del Código Penal, bueno, cómo se le da herramientas a los distintos organismos para investigar. En este caso, por ejemplo, es grave que haya cocina de droga sintética en Argentina, es grave porque lo que permite, lo que provoca es que haya un gran negocio a gran escala, ¿no? Y que haya lo que se pueda considerar un narco. Bueno, en el caso de que haya un tránsito de la droga, ya en algunos casos ya no se puede hablar de narco, acá se le habla de narco a todo el mundo, pero es, digamos, los que trasladan la mercadería, pero no los capanga como uno está acostumbrado a ver en las películas, ¿no? En el caso de drogas sintéticas, de hecho, estoy pensando en voz alta, pero recuerdo los casos en México, que es obviamente un gran lugar de narcotráfico, porque tiene el gran consumidor cercano, que es Estados Unidos, y en Estados Unidos se consume droga sintética muchísimo, ¿no? Sí, bueno, es un problema. El fentanilo, digamos, está dentro
de lo que se va a tratar hoy en la comisión. Y en Estados Unidos, bueno, se ven, hemos visto seguro todos en redes sociales imágenes de alguna de las ciudades donde los efectos, digamos, que provoca son realmente dramáticos. Bueno, y justamente hay un problema con casos de fentanilo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay un par de denuncias hechas por un par de diputados porque se encontró en algunos hospitales, creo que fueron gente que se atendieron y que tenían restos, y bueno, se está tratando de hacer una comisión investigadora, ¿no? Sí, sí, así es. Ese fue un caso muy resonante las últimas semanas. Todavía no sé cuál será la resolución, pero bueno, puede haber motivado también, creo, esta iniciativa de la diputada de la coalición cívica que preside esta comisión para impulsar el debate, la diputada Mónica Frade. Mónica Frade, yo dije Mónica Fein, que Mónica Frade preside... no me di cuenta, pensé sí, preside esta comisión. Mónica Fein fue intendenta de Rosario, sí. Y justamente es un lugar que fue muy señalado por casos de narcotráfico, diputada del socialismo, y también sigue de cerca estos temas. Hay que tener en cuenta también que es una reunión informativa, y las reuniones informativas en muchos casos por ahí no tienen no llaman la atención a la prensa, como puede llamar una reunión en la que se va a dictaminar, pero sí convocan a sectores especializados. En este caso, quienes sigan cuestiones de narcotráfico seguramente o van a ser parte de la comisión o van a estar siguiéndolo en vivo por Diputados TV para saber qué se dice, porque de estas reuniones después surge la materia prima de eventuales proyectos de ley, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, es la Unidad contra las Drogas y el Delito. Luis García Sigman es coordinador de distintos proyectos de este organismo. Así que bueno, el título es Mercados Ilegales de Drogas Sintéticas y NSP. Así que ese va a ser el tema del día de hoy que se va a abordar a partir de las 16 horas. Es un debate bastante recurrente, ¿no? Tanto para lo que tiene que ver con la prevención de los consumos problemáticos, como también para lo que es el control o el combate contra el narcotráfico. Son dos temas que son recurrentes aquí en la Cámara de Diputados. Hasta ahora por ahí sin muchos proyectos que hayan avanzado en el último tiempo, pero siempre están como un tema y hay muchas iniciativas de distintos bloques al respecto. Exactamente. También se hablaba hablamos en los títulos de un seminario que se hizo Argentina-ASEAN. ASEAN, por si no saben, es la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Bueno, son regiones donde hace mucho tiempo que Argentina viene teniendo relaciones cercanas, más que nada por la posibilidad de complementariedad económica, y cualquier acuerdo que se haga, siempre remarcamos cuando vemos tantos embajadores o tantas actividades diplomáticas, cualquier acuerdo o tratado que se firme con un país tiene que pasar por el Congreso, por eso es tan importante este tipo de eventos. Una semana corta, decíamos, con muy poca actividad, Jessy, porque sabemos perfectamente que mañana es el día en el que se espera que Cristina Fernández de Kirchner finalmente se entregue para cumplir la pena de 6 años de prisión que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, y esta actividad que tiene un proselitismo convocado porque va a haber, según se indicó desde Unión por la Patria, una visita, no sé si una caminata, pero sí un acompañamiento desde la sede o la residencia actual de Cristina, que es aquí cerquita, donde estamos ahora, en Constitución, estamos en Congreso, un par de cuadras, de ahí hasta Comodoro Pi, que es Retiro. Bueno, ese traslado lo haría con militancia, pero todavía no está nada confirmado, Jessy, ni siquiera si está garantizada la prisión domiciliaria. El fiscal Diego Luciani y Mola, los dos fiscales, dijeron hoy que recomendaban no concedérsela, y tampoco si en caso de concedérsela el domicilio que está residiendo actualmente va a ser el que finalmente ya tenga que cumplir la pena, ¿no? Sí, así es. Bueno, y lo que finalmente confirmaron hace un ratito es que la notificación a la ex vicepresidenta Cristina Fernández va a ser a través de Zoom, con lo cual hay que ver qué es lo que define el Partido Justicialista durante el día de hoy. Hay varias reuniones, tanto con la CGT a las 15 horas en la sede del PJ en Mateu. Después hay con gobernadores reunión, y también al finalizar, más hacia el fin de la tarde, va a ser con diputados y senadores. 19:30 horas. Sí. Una reunión, estuve mal este fin de semana, como verán, pero bueno, Sí, me recuperé para llegar. Sí, llegué mal al sábado, pero bueno, me fui recuperando. 19:30 horas, estamos a escasas 6-7 cuadras acá en el Congreso de lo que es la famosa sede del Partido Justicialista Nacional, en calle Mateu. Eso ya es 11, y ahí es donde se hacen estas reuniones desde el día martes de la semana pasada, que la zona se convirtió en una especie de mini búnkers de diferente dirigencia
del peronismo. Pero bueno, con este dato de que no tiene que ir Cristina a Comodoro Pi, seguramente hay que ver cómo actúa la militancia, porque está esperando también la confirmación de que es prisión domiciliaria. Claro. Sí, sí, que está este pedido, como os decía, de los fiscales, la decisión de que si se le concede o no la prisión domiciliaria la tiene que tomar el juez de la causa. Finalmente, o sea, está este pedido de los fiscales, la decisión última es la del juez y después hay que ver en qué condiciones, ¿no? Porque, bueno, los fiscales pedían que sea con tobillera electrónica, si va a tener posibilidad de recibir gente en su domicilio, la utilización de redes sociales. Hay como distintas aristas que tienen que ver con esto. Y además hay... ya vemos desde la semana pasada, bueno, varias manifestaciones, ¿no? Cortes en Panamericana, en Acceso Oeste, donde se han expresado distintos sectores. En las universidades también se están planificando vigilias en el día de hoy. Hay como bastante movimiento. Toma desde colegios de los secundarios, por lo menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay más de 10 colegios que estuvieron tomados durante la semana pasada, donde también se cuelan otros reclamos, ¿no? De los distintos sectores, pero que se unen con este rechazo a la proscripción. Veremos qué es lo que finalmente deciden en las reuniones que hay durante todo el día en la sede del PJ, cómo va a ser la jornada de mañana. Sí, tengamos en cuenta que leía este fin de semana, este Congreso es el único que puede modificar las leyes penales, siempre lo decimos a tono de docencia, pero los decretos no pueden hacerse en temas electorales, penales y tributarios. O sea que no puede haber un decreto para cambiar la legislación penal. Y la legislación penal respecto a lo que es prisión domiciliaria no es tan específica. La verdad que nadie está preocupado por si el vecino de enfrente tiene una tobillera electrónica, ni te das cuenta. O sea que lo único que se requieren son ciertas restricciones y si tiene una cuenta de Twitter, quizás, digamos, no es habitual que la prisión domiciliaria la tenga un expresidente. O sea que la legislación por eso es tan laxa, lo mismo que lo de salir al balcón. A nadie se le ocurre darle domiciliaria a una persona para decirle no salgas al balcón. Aparte no puede haber un agente penitenciario por cada persona con prisión domiciliaria. No alcanzarían los agentes. O sea que tampoco hay un control. O sea que la legislación es bastante laxa porque se supone que es una detención con una laxitud como es no tener que estar en una alcaldía. Hay que ver si en este caso se hacen o no algunas excepciones, pero bueno, vamos a este tema porque tiene que ver con que la jornada, a su vez de que es una semana corta, la actividad legislativa esta semana va a ser bastante escasa. Sí hay varios temas para seguir, como los que tienen que ver con cultura, y hay unas placas que tiene Jessy, contame. Sí, un tema que estuvo presente ya aquí en la Cámara de Diputados tiene que ver con 2 decretos que emitió el Poder Ejecutivo en relación a distintos organismos de la cultura. Hubo algunas reuniones ya, había una comisión citada, la Comisión de Cultura tenía una reunión informativa con invitados la semana pasada que, bueno, como decías vos, Mauri, todo el anuncio, ¿no?, de este fallo contra Cristina Fernández, que se ratificó por parte de la Corte, cambió los planes, ¿no? Entonces muchas comisiones que estaban convocadas la semana pasada finalmente fueron suspendidas. Una de ellas fue la de Cultura, que iba a tratar estos decretos. Se trata del decreto 345, que es de fusión y transformación de organismos, y el DNU 346, que es de disolución y transformación de organismos, que están con fecha 21 de mayo. El primer punto para poner, digamos, para ver en qué se enmarcan estos 2 decretos es recordar la ley bases que se votó. Es importante aquí. lo que decís de la semana pasada porque hubo mucho ruido el fin de semana y Unión por la Patria, obviamente que la semana pasada en actividades proselitistas le impedía estar en algunas comisiones, pero no significa que haya renunciado a la actividad legislativa. Tuvo que haber muchas aclaraciones. Hasta ahora, Unión por la Patria nunca dio quórum en alguna comisión o sesión para favorecer un proyecto de gobierno. Eso no pasó nunca. O sea que en tal caso eso va a seguir igual y sí, obviamente lo que planteaban es no vamos a fingir demencia, o sea, si vamos a una comisión es probable que hagamos una mención al tema. Ahora, si hay un tema como los que vos estás marcando, que Unión por la Patria está de acuerdo, no es que va a bloquear que avance. No van a hacer esa torpeza, porque a veces se entendía como que iban a irse directamente a la actividad legislativa, aun cuando les convenga. Eso obviamente nadie lo va a hacer. Claro, sí, por supuesto, vale la aclaración.
Y volviendo a los decretos, decíamos, bueno, estos dos decretos tienen que ver... Esto se tiene que tratar en la bicameral de trámite legislativo, ¿no? Se debe tratar allí, o sea, al día de hoy están rigiendo, o sea, desde el 21 de mayo, pero se enmarcan en la ley bases con un debate que tuvo mucha repercusión aquí, que es la declaración de emergencia y delegación de facultades, que fue en materia, para recordarlo, administrativa, económica, financiera y energética. La delegación de facultades que vence ahora en julio. 8 de julio. 8 de julio, está full Sturzenegger. Sí, está haciendo. Dice que tiene un calendario y tira así todos los días. Así es. Bueno, dice no, que hay fotos, digamos. Hay preocupación por otros decretos que podrían llegar a salir desde... ¿Es ahora o nunca? Claro, por ejemplo, el que tiene que ver con el INTA. El INTA y el INTI, ya sale, sí. En breve. Salen en breve, ya estuvo habiendo comisiones también que trataron semana pasada preocupación sobre este tema, incluso en el caso del INTA y del INTI por preocupación de los sectores vinculados al agro, las exportaciones, que defienden, digamos, que sigan en funcionamiento y tratar de reforzar, ¿no? Hay organismos más de control, otros de investigación. Bueno, en este caso hablamos de organismos de la cultura. Vamos a la siguiente placa para ver qué es lo que plantean estos decretos. Bueno, decíamos delegación de facultades, ley bases. La clave es reducción del gasto público y la eficiencia administrativa. Esos son los fundamentos de los cuales se agarra el Poder Ejecutivo para, con la facultad que le dio el Congreso hasta el 8 de julio, avanzar en estos cambios o disoluciones. Vamos a la siguiente placa para ejemplificar por qué son muchísimos organismos que están siendo afectados por estos dos decretos. Traje algunos como para ejemplificar. Uno que preocupa mucho es el del Instituto Nacional del Teatro, que va a dejar de ser autónomo a partir de, dejó de ser autónomo a partir de este decreto, porque lo transforma en una unidad organizativa de la Secretaría de Cultura. Esto quiere decir que ya no tiene la autonomía, por ejemplo, para definir sobre su presupuesto. Bueno, porque hasta ahora estos organismos, no me quiero adelantar, pero están financiados con asignaciones específicas. Claro. Y varios gobiernos van diciendo que no quieren más asignaciones específicas, porque te impide hacer un juego presupuestario cuando tenés que ajustar. Claro. De hecho, creo que era parte de la reforma tributaria de 2017 que vencían, finalmente se extendieron en 2022-23 por 50 años, es una cosa así, pero hay varios gobiernos que vienen diciendo que la asignación específica presupuestaria es un mal uso. Y entonces, si no hay asignación específica, hay que ver cómo lo financiás. Claro, y entonces al pasar a ser unidades organizativas, que es lo que ocurre con la mayoría de los organismos que son transformados, hay otros que son directamente disueltos, en estos casos está el tema de, bueno, no tienen autonomía para definir sobre sus fondos, entonces ya pasarían a depender de los fondos que se le asignan a la Secretaría de Cultura y a la decisión que tome el Secretario de Cultura de a dónde destinar esos recursos. En este otro caso, que es asignación específica, dependés, en realidad vos tenés asignado un porcentaje. Pero si el país le va mal y se recauda poco, el porcentaje es más bajo. Claro. No es que no evitas el recorte. Lo que evitas es el vaciamiento, no el recorte. Así es. Bueno, y en el caso también de lo que tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro, hay preocupación porque también en el decreto se habla de un informe de la CIGEN, que es el que controla internamente el funcionamiento del Estado y de la administración pública. Se habla, bueno, de que unos fondos para eventos teatrales que fueron mal asignados y hace un cuestionamiento a cómo fue esa utilización, pero bueno, desde todos los que están involucrados en el teatro están planteando que es una manera de financiar y de evitar que incluso a nivel federal también se puedan poner en pie distintas obras para también acceso más público, ¿no? Vamos a la siguiente placa para ver otro de los organismos afectados, es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que también deja de ser un organismo federal descentralizado, y las decisiones presupuestarias pasan a ser directamente de la Secretaría de Cultura. Este es otro de los puntos que hay varios proyectos presentados que señalan como uno de los que más preocupa, porque las bibliotecas populares son las que tienen más presencia quizás en las provincias, son más cercanas, digamos, hay bibliotecas nacionales que, bueno, están en determinados lugares, pero las populares son de más fácil acceso a la población, son las que están de primera mano, más cerca, y bueno, con esta decisión de este decreto van a verse afectadas, sobre todo presupuestariamente. La siguiente placa para ver otro de los casos, el Museo
Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, el Palacio Libertad también van a perder su autonomía y a depender como organismos administrativos de las decisiones de la Secretaría de Cultura. Creo que queda una más, o no recuerdo. Sí, ahí está. Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. En este caso, bueno, el diputado Julio Cobos, por ejemplo, también es uno de los que expresó preocupación, porque acá es todo un organismo que tiene que ver con la preservación del patrimonio histórico, cultural del país, y también aquí o sea, se cambia a una dirección nacional y se lo deja, o sea, sin funciones técnicas directamente, entonces se ve afectado tanto en su organigrama interno como en las decisiones presupuestarias. Estos son algunos ejemplos nada más. Hay otros organismos afectados, distintas por ahí centros culturales que también han sido cerrados. Bueno, en el caso cuando fue la detención del dirigente Juan Grabois, había sido por... El Instituto Perón. Exactamente, había sido también por una consecuencia de estos decretos, porque era directamente... Como digamos que la mayoría del Congreso votó estos decretos para que pase esto. Votó, digo, la ley base para que pase esto. La delegación de facultades. O sea, es algo que está bastante autorizado por este Congreso. Así es, y por varios bloques, ¿no? También, bueno, en Unión por la Patria, en ese caso, fueron de los que se opusieron, al igual que el Frente de Izquierda. Y nos quedaba una información más al respecto, perdón, me había olvidado, bueno, esto de que hay proyectos de distintos diputados, para mencionar algunos, Silvana Ginocchio, de Unión por la Patria, que es quien preside además la Comisión de Cultura. Hay proyectos también de Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, como les mencionaba recién, Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, y Marcela Paso, también de Unión por la Patria. Veremos qué sucede con, digamos, cuando se reactiva, ¿no? La comisión informativa para seguir expresando este reclamo, y qué pasa si, bueno, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo trata estos decretos. Si las dos cámaras no lo rechazan, el decreto es válido. Hay que decir que la comisión, si bien o este tratamiento de decreto se desnaturaliza habitualmente, porque deben tratar si está bien hecho el decreto o no. Claro. No el contenido. Habitualmente se desnaturaliza y se trata el contenido. Mientras tanto, te cuento, Jessy, que el abogado de Cristina Kirchner, uno de los abogados, Gregorio Dalbón, informó en su cuenta de X que la expresidenta cumplirá prisión domiciliaria. Todavía se está esperando el fallo de los jueces, pero bueno, sumado a la información que está trascendiendo de que sería notificada por Zoom, un poco se saldaría esta cuestión, pero esto por ahora solamente es una información de este abogado y tengo entendido que los jueces no actuaron. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿te parece? Dale. Enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque en la bancada, seguimos con toda la información en la Cámara de Diputados en una semana donde no va a haber una gran cantidad de actividad, sabemos por la conmoción política que produce la detención, en realidad ya el encarcelamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está esperando que los jueces definan si puede cumplirlo en forma domiciliaria. Ya hay una recomendación de los fiscales para que no sea así, y el abogado, uno de los abogados que acompaña a la expresidenta, que es Gregorio de Albón, dio a entender en las redes sociales que habría una decisión para aceptar la prisión domiciliaria, que Cristina quiere cumplirla en el Departamento de Constitución, que está habitando desde hace una semana cuando la Corte ratificó su condena. Me acompaña en esta segunda media hora Leonardo Fredes. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va Mauricio cantando? Bien, bueno, tenemos hoy una sola comisión a las 16, ¿no? Prevención de adicciones y narcotráfico, porque, una de las comisiones que vos querés cambiar, siempre tenés reformas, querés dividirla. Hablamos de esta quiero. Yo digo que está dando vueltas el tema de reducir volver a tu época original. ¿Y cuántas eran? En la democracia eran 23, 24. Hoy es 46. Hoy hay 46, exactamente. La última creada fue Mujeres, que se separó de familia. Mujeres y Diversidad, que se creó. Sí. Esta comisión, recordemos, se reúne a las 16, va a recibir a especialistas, a un especialista que es Luis García Sigman, sobre la cuestión de drogas sintéticas. Y decíamos hoy con Jessy, de una u otra manera es un tema que amolda a las dos áreas que reúne esta comisión, que muchos dicen que no deberían estar tratadas en un mismo ámbito, que tiene que ver con la cuestión médica, que es prevenir una adicción, y con el control del narcotráfico, es una cuestión policíaca penal. Claro. Digo, en el caso de drogas sintéticas se dan las dos cosas, porque la elaboración de una droga sintética podría producirse, según muchos especialistas en el país, a diferencia del resto de las drogas tradicionales, que por ahí es más negocio hacerla en países limítrofes y usar Argentina como tránsito, pero a su vez el consumo de drogas sintéticas es uno de los problemas también de salud que hay, sobre todo en jóvenes, en Argentina y en el mundo, ¿no? Sí, cruza bastante el tema salud, como decís vos, penal, bueno, está girado a esta comisión de prevención de adicciones, pero por lo menos interesante ponerle un punto de partida a este debate en una semana donde no hay mucha actividad, porque, lo dijiste vos al principio del bloque, semana marcada por qué va a pasar con la expresidenta Cristina Kirchner, dónde va a ir, estamos a horas o a minutos de una resolución de saber sobre ese tema, y además semana corta por estos feriados de lunes y viernes que marcan un poco una inactividad de diputados, que sin un tema importante en la agenda, no es que no hay temas importantes para tratar en diputados, pero no están en la agenda, no vinieron a Buenos Aires, o los que están aquí están haciendo otras actividades y no precisamente la parlamentaria. La semana que viene se espera el miércoles 25 la comisión investigadora del caso Libra, una segunda reunión donde hay una gran cantidad de invitados. Estuve mal de la garganta el fin de semana, por eso te pido que me tengas paciencia. Una gran cantidad de invitados, obviamente ninguno está obligado a venir, entre ellos el propio presidente Javier Milei, la hermana Karina Milei. Pero también hay especialistas que se me hace que por lo menos garantizan que la reunión va a empezar, ¿no? Sí, algunos de los pedidos por la oposición para que, den algún testimonio favorable a que avance la investigación seguramente van a estar. Los que no van a estar, como vos decís, son los funcionarios a los que está llamando los diputados opositores. El oficialismo, hasta ahí, sus aliados no presentaron mayor cantidad de nombres y tampoco están interesados en que se mueva la comisión. Entonces, bueno, hay que ver qué va a pasar el miércoles nuevamente y dónde se va a definir este tema, porque otra vez hay un proyecto para para que en caso de que esta comisión no pueda seguir funcionando, o sea, que no tiene presidente, claro, está un poco haciendo las veces de presidente el secretario legislativo, Adrián Pagán. Es común que los secretarios legislativos de cada comisión, que son empleados de la Cámara, hagan de coordinadores hasta que se elija un presidente. Esto es un trámite habitual cada vez que se conforma una comisión. Cuando es una bicameral, como no hay una oficina en la Cámara, quien hace ese trabajo es el secretario legislativo de cada Cámara. Sí. Ahora, Pagán quedó en ese rol, quedó rehén, porque como no se pudo elegir, porque está empatado en votos entre oficialismo y oposición, quedó de coordinador. Y bueno, si no hay una mayoría que pueda elegir otro itinerario, va a ser la última reunión. Por eso hay un proyecto para armar otra comisión que quiere la oposición ya con las reglas de juego que ellos pongan, ¿no? Sí, interpretando cómo tendría que ser la conformación, quién tendría que estar a cargo de la presidencia, diciendo el que tiene más votos en el recinto es el que tiene que tener
la presidencia se había hecho una configuración en su momento que terminó con algunos pases de bloque o de un sector a otro, alterando lo que había sido el espíritu de que se le quería dar. Y bueno, allí está empatada en 14 que quieren la comisión investigadora o que quieren avanzar en un sentido y 14 que están del otro lado. Nos acompaña la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Muy bien. Le cuento que usted tiene un proyecto que tiene que ver con carencia política, según tengo entendido. Sí. Está con Leo Fredes, que es el experto en ese proyecto. Es quien lo leyó, quien lo comentó. Así que le voy a recomendar que haga una introducción y después se someta al interrogatorio del experto en este tema. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, este proyecto, en primer lugar, está inspirado en una iniciativa que como legisladora provincial impulsé en Mendoza. ¿Y por qué? Nosotros advertíamos desde el Partido Demócrata, institución a la un histórico de Mendoza. Histórico, sí, centenario, grandes gobernadores, grandes obras públicas, exactamente, los gansos. Mendoza siempre tuvo tres partes, un sistema multipartista, una pata muy fuerte era la de los liberales y conservadores mendocinos, representados por el PD. Bueno, en ese contexto nosotros lo que advertíamos es que bajo gobiernos de distintos signos políticos se daba este circuito, que de ser ministros de gobierno saltaban al máximo Tribunal de Justicia. Tuvimos también antecedentes de que presidentes de la Cámara de Diputados saltaban a presidir el Tribunal de Cuentas, entonces perdían esos órganos tan fundamentales de nuestro sistema republicano y de todo el entramado de organismos de contralor, perdían su autonomía. Progresivamente, con esta circulación de cargos electivos o cargos de gabinete a integrar esos órganos, que en el caso de Mendoza, en muchas de las instituciones son órganos vitalicios, se resentía la independencia y resquebrajaba y erosionaba nuestro sistema republicano. En base a esa experiencia presentamos este proyecto de carencia política que también lo extrapolamos al orden nacional. ¿Y en qué consiste? Básicamente se establece un periodo de carencia política de 10 años, o sea, con antelación al ejercicio de cargos en magistraturas, en la AGN, también en la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos del entramado jurisdiccional y de organismos de contralor, que con una antelación a 10 años de ejercicio de esos puestos no hayan estado ni afiliados afiliados a partidos políticos, ni ejercido cargos electivos, ni hayan sido precandidatos, ni ocupados tampoco cargos, diríamos, en general de confianza política, con el objetivo, como dijimos anteriormente, de preservar la autonomía de esas instituciones. No, y se da un poco, hablábamos también cuando hablamos con Mauri de este proyecto, que se da un poco el toma y daca de la política, de decir, bueno, tal sector político le da una silla en la GN o en algún lugar, bueno, en la Corte tuvimos a Maqueda que venía del peronismo, a Rosati que venía de ser intendente de Santa Fe. Digo, se dan muchos casos. Ahora, hay excepciones, esa es una gran pregunta, porque vi que algún artículo marcaba excepto que, y también si lo conversó con algún otro espacio político, a ver un semblanteo de cómo viene. Sí, hay un mecanismo que prevé las excepciones, porque por supuesto pueden haber perfiles con condiciones extraordinarias que ameriten ese trato excepcional, sí, y instauramos una comisión, lo que proponemos es que se instaura una comisión de expertos para que evalúe el mérito y las capacidades, digamos, morales de esa persona para acceder a esos cargos. Es una institución ad honorem e integrada exclusivamente por especialistas. No, sí es un proyecto respaldado por miembros de nuestra bancada y de otra bancada, que es en el caso de la diputada Modeo, que forma parte de nuestro interbloque, y con el Ejecutivo. Pero por ahora no hemos hablado con miembros de otro sector. Sí, en el proyecto que presentó Martín Menem, desliza también esta propuesta de que al menos circunscribe y acota el ejercicio de cargos en la AGN a determinados perfiles y los restringe para aquellos que hayan ocupado, creo que eran cargos de la jerarquía de secretario de Estado en el gobierno nacional, o sea que van en esta línea. Sí es un tema que hemos estado discutiendo. Pero el espíritu es despartidizar los órganos de contralor. Bueno, la AGNSB tienen un impacto también
Ya hemos visto que se ha ralentizado la gestión, ha afectado el desempeño y también esto se visualiza en el incremento del tamaño de la AGN. Y, digo, este es un ejemplo concreto, se puede visualizar en otros ámbitos. Yo me dedico a investigar estos temas y se puede observar que en la medida en que se partidizan los organismos o se politizan, tiene un impacto en el dimensionamiento del tamaño de esa burocracia. Bueno, no solamente va a tener una incidencia en la reducción del gasto, pero principalmente en el nivel de tecnicismo, profesionalismo y autonomía. Ese es el espíritu que subyace esta iniciativa. Diputada, el ruido que hace esta iniciativa cuando uno habla con todos los diputados es que, por ejemplo, tomo el caso de Mendoza, el Partido Demócrata siempre fue muy fuerte, acá inclusive han tenido representantes, y fue como el contrapeso de aquel bipartidismo, PJ, UCR y Partido Demócrata. Si uno arma un organismo de control, lo que infiere es que tienen que controlar también gente del Partido Demócrata. Ahora, si estaban afiliados ahí, no pueden estar. Esa es la contradicción que uno les genera. ¿Cómo me resuelve eso? No, porque la Constitución, puntualmente esto se aplica al caso de la AGN, porque la Constitución establece que el partido de oposición tiene que proponer a quien presida la AGN. Nosotros le planteamos, ¿por qué no cambiamos de paradigma? Y en lugar de poner a un ex legislador y que oficia como una suerte de seguro de desempleo la AGN y que lo aborden como un botín político, no recomiendan a un experto. Acá no hay, diríamos, no hay contradicción, no hay ni tensión, indefectiblemente tienen que elegir a un partidario, un ex legislador, alguien que ya está prácticamente jubilado de la actividad legislativa, que está en vías de retiro, sino que pueden seleccionar a alguien consagrado, con trayectoria, prestigioso. Y bueno, si lo consideran así, ahí tienen ese mecanismo de excepción. A ver si se trata de una persona con condiciones extraordinarias. Hoy lo que Pero no vemos, que sea un aguantadero, que una persona que esté por jubilarse vaya ahí. Exactamente. Hoy lo que vemos es que el desempeño de la AGN está resentido. Claramente lo expusieron los especialistas en la comisión. 6 años de retraso en la cuenta de inversión. 6 años de retraso. Y justo confluye con un manejo de la AGN como un botín político. Entonces, resiente el profesionalismo y el tecnicismo con el que tiene que actuar las cúpulas básicamente las cúpulas de esos organismos. Le pregunto, ¿no? Se acercan las elecciones, el panorama en algunas provincias, la Libertad Avanza está logrando 25, 20, 30 puntos en Cava, 43 en Chaco, que fueron con el partido gobernante, que es el radicalismo. Digo, ¿qué panorama hay en Mendoza? Mira, nosotros desde el Partido Demócrata, que es el partido que integró, que catapultó también en cierta medida a Javier en su génesis junto al Partido Libertario, somos los que conformamos anteriormente la alianza. En Mendoza, que tuvimos un resultado muy exitoso, fue una de las provincias donde mayor cantidad de votos obtuvo Javier, por justamente esta tradición liberal que nos ha caracterizado. Y sigue manteniendo una altísima imagen, Javier, una imagen positiva entre los mendocinos. Nosotros desde nuestro partido lo que pregonamos es que se preserve ese espacio liberal, conservador, puro, que compita con las actuales expresiones que bajo distintos signos políticos han buscado instaurar en Mendoza un modelo populista que nada tiene que ver con el liberalismo, porque de hecho han avanzado sobre el Poder Judicial, los órganos de Contralor, cooptan los medios de comunicación a costa de pauta oficial y han sumido con este modelo caudillista populista a Mendoza en el estancamiento económico. Hay que aclarar que no está hablando del peronismo. No. Del actual gobierno, y de los sucesivos gobiernos, peronistas y radicales. Está bravo, Wilfredes. No, pero le digo, pero alguien lo escucha, prende justo y dice, uy, todo lo que está diciendo es lo que... El gobierno ha atacado el populismo en el orden nacional. El gran desafío de acá en adelante es desbaratar los populismos locales. En Mendoza sí gobierna un populismo radical. Un populismo radical. Y usted recién dijo dos conceptos juntos, que sea liberal y conservador. Sí. ¿Liberal y conservador son conceptos juntos? Mira, nosotros en el Partido Demócrata, por eso lo digo con tanta convicción, porque siempre ha sido un partido que ha albergado las dos expresiones.
siempre han estado en cierta competencia, pero hoy claramente el gobierno de Javier Milei, extrapolado en el orden nacional, alberga esos dos grandes grupos, diríamos, de ideas. Bueno, y en el nivel legislativo estamos ante la posibilidad de tratar esta ley colchón que ingresó ahora, ya pasó casi la primera parte de este año, un año y medio. ¿Cómo ve la actividad? ¿Está conforme con lo que se vino haciendo, con lo que lograron en este año y medio? ¿Qué expectativas tiene para lo que queda? La actividad del Congreso ha sido muchísimo más intensa durante el gobierno de Javier Milei que durante los antecesores que contaban con mayorías. Así que no creo que se vaya a detener la actividad. Sí, un escenario que va a ser adverso porque seguimos estando en minoría y lamentablemente el ámbito legislativo está siendo utilizado por algunos sectores de una manera muy oportunista y para hacer demagogia. Esperemos que podamos tratar estos proyectos que son de tanta relevancia para reactivar la economía de nuestro país. Diputada, hablamos del AGN bastante y hay en debate un proyecto de ley. La semana pasada hubo un fallido intento por dictaminar un proyecto que parecía tener acuerdo de varios sectores para que la AGN tenga 2 directores más, en vez de 6, 8. ¿Qué opina de una AGN con más directores? Mire, el punto central de ese dictamen, entiendo yo, que al final no prosperó. No prosperó, no. No prosperó. El fundamento que subyace es que la AGN se inspiró en un marco de bipartidismo y hoy el sistema de partidos está fragmentado, entonces se requiere de mayor representación. Yo creo igualmente, más allá de ese punto que es debatible, que lo central es acotar, el elemento central es acotar la periodicidad de los mandatos y elevar la vara de idoneidad Recordemos los tiempos. Hoy es de 8 claro, años. Y esta es de 4. 8 años. ¿Tenía 8 sentido? Años. Ahora le pregunto, ya que usted es una experta en el tema, explicaban en el Senado que eso tenía sentido porque antes el Senado los senadores tenían 9 años de mandato y un presidente 6. Entonces tenía que ser, el auditor tenía que estar en el medio. Hoy que tenemos 6 y 4, ¿no puede ser 5 años o 4? Sí, eso siempre pero asumís con el mismo presidente y te vas con el mismo presidente. Sos un auditor de un solo gobierno. Ahora no coincidirá y difícilmente coincidirá, pero sí, creo que es un tema interesante también para debatir, que sean, a ver si son impares o pares, o sea, es interesante también para debatir, pero el punto central es el de la alternancia, el de la periodicidad de las funciones y el recambio. Lo vemos en todos niveles, más ahora en la provincia de Buenos Aires están tratando de habilitar, o sea, de terminar de consagrar la reelección. Todo este proceso de hegemonización del poder en manos del Ejecutivo y de instauración de los populismos en el orden nacional y provincial ha ido acompañado de las reelecciones, de ir eliminando las trabas para garantizar las reelecciones indefinidas. ¿Ustedes no tienen reelecciones en Mendoza? No, ejemplar. Lamentablemente en Santa Fe, sí, muchas veces lo han querido remover, pero es la gran institución, es la gran traba, y no solamente es la limitación a la reelección, sino a la designación de parientes como sucesores, o sea, evita dinastía, la consagración de dinastía. Y es la gran institución que le ha dado a Mendoza una mejor calidad institucional en relación. 4 años, ¿no se merece una reelección un buen gobernador? Mire, creo que son las ventajas que las desventajas. En Santa Fe se debatió más eso. Las ventajas que las desventajas. De no tener reelección. De no tener reelección. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? La gran ventaja es la alternancia en el poder, en un ámbito donde la corrupción está enquistada, donde impera la impunidad, donde hay patrimonialización de los recursos públicos, o sea, una apropiación de los recursos públicos y un uso como si fuese privado. Entiendo que la alternancia ¿Gobernar como oxigena. Pato Rengo no lo hace débil a un gobernador, como se dice habitualmente, que gobernás y vos sabés que te vas? No, porque los incentivos son distintos. Los incentivos es hacerlo mejor en 4 años. Te destacas, no te relajas. Y volviendo al punto anterior, a lo que voy de la importancia, si sean 4, 5, 3 años, de la alternancia, de la periodicidad en las funciones. Pronto de la última sesión se dieron una serie de, no digamos incidentes, pero improperios de una bancada a la otra, calificaciones, digo. ¿Cómo ve ese clima desde adentro del recinto? ¿Cómo se siente?
Yo provengo, le voy a dar mi opinión personal. Sí, personal, sí. Y que siempre le he sostenido. Yo provengo de una provincia donde las formas son muy importantes. Yo creo que la descalificación no suma y no crea un clima de tolerancia, y que la ciudadanía hoy está esperando otra actitud por parte de los legisladores y de la clase política en general. Para mí las formas son muy importantes, y hace al respeto de la institución. Para mí es un honor ocupar este cargo, cualquier cargo público. Para mí es absolutamente o sea, para mí es realmente un honor y un orgullo, y creo que hay que cuidar las formas, hay que cuidar la investidura, y hay que darle claras señales a la sociedad de que la clase política está a la altura de las circunstancias, y no hay manera de recomponer los lazos de confianza con la ciudadanía si no Diputada, cuidamos. ¿cambiaron las formas y los modos o simplemente se filman situaciones que antes pasaban desapercibidos? Bueno, eso puede ser, pero yo entiendo, sin experiencia en el Congreso con anterioridad, pero sí te puedo decir de lo que conozco de la provincia, que sí se han cambiado. Sí tiene mucha influencia las redes, entiendo, está muy mediatizada. Entonces, el accionar legislativo sigue el ritmo y las formas de las redes, y creo que es necesario como un proceso de reflexión para ver cómo los disociamos. Igualmente antes, por ejemplo, la calidad de los discursos se ha desmoronado. El contenido del debate se ha desmoronado también por la sobresimplificación que entraña esta lógica de las redes. Antes el discurso era preparado, era muy fundamentado, hablaban las personas con gran conocimiento. No quiero o sea, someter a juicio a mis colegas, pero en general esto, y pasa en todos los niveles de gobierno. Pasaba también en la provincia de Mendoza, la calidad de los oradores, de la fundamentación, era otro, pero también por el respeto que se tiene de la institución, entiendo yo. Por eso, para mí, hay que retomar de lo viejo lo positivo. Y eso de los discursos lo hemos comentado mucho entre colegas, entre periodistas, de que por ahí va cayendo un poco en el nivel, decimos, si entre los políticos, por ahí entre ustedes se lo dicen, decir, bueno, usted lo admite, que es una realidad, pero digo, algunos parecen no darse cuenta o seguir en un formato que no es. Sí, yo entiendo que hay un gran nivel de irascibilidad y de agresión, de hostilidad en la sociedad. Entonces entiendo que nosotros le tenemos que dar el ejemplo, apaciguar, cuidar las formas, expresarnos y manejarnos con gran respeto, y me parece que hoy por hoy son señales muy importantes que hay que darle a la ciudadanía. Opinión personal, conociendo una provincia que ha cuidado mucho las formas, y también sabiendo que esto antes era distinto y que a mi entender se puede mejorar. Tenemos que escindirnos de la lógica y de la búsqueda de la eficacia en la comunicación, y volver a las formas y al plano de destacar, diríamos, el plano de lo simbólico. Diputada Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, no visito. Gracias por venir. No, por favor. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana acá a las 13 en la bancada.